¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 13 de octubre de 2023. Una mañana que se nos presenta pintona, porque el que no está haciendo planes para su segundo día de puente, pues está seguramente haciendo planes para el fin de semana. Y por más que el tiempo se vaya a estropear un poco a partir de hoy en algunos puntos de España, pues un puente es un puente. Pero mire, sin querer darle la mañana, déjeme que le haga referencia a una noticia que a los que estamos enamorados de la radio nos ha provocado un serio disgusto. Resulta que se nos ha muerto a los 80 años un grande como Carlos Pumares. Para los más jóvenes hay que decir que Carlos Pumares fue un enorme crítico de cine que dejó también una enorme huella en la radio, porque no era un crítico que hablara en la radio. Era un personaje que creó su propio estilo de radio. Yo no sé si fue el típico que se crea un personaje y ese personaje le acaba devorando, o él era así de personaje y con esa personalidad hizo fortuna en programas como el mítico Polvo de Estrellas, en la desaparecida Antena 3 Radio. Pero para la historia queda ya aquel tono displicente, un poco borde, con el que trataba a los oyentes que le pedían la crítica de una película o una canción difícil de encontrar en aquellos tiempos en los que no había internet. Cada noche llega a su casa Polvo de Estrellas. Y todas las noches está con ustedes Carlos Pumares. Bueno, pues muy bueno es lo que sea, porque lo de ayer fue un espejismo. Lo de ayer, que ya volviéramos a la hora normal, nada, un espejismo. Si es que cuando no hay nada que decir, tener que alargarlo es horrible. Yo lo comprendo, el drama que deben tener. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Fatal. Pues así era Carlos Pumares, era un genio que trataba al oyente como te dicen ahora que no hay que tratar al oyente. Y miren, los que hacemos radio ahora vemos a los personajes como Pumares, como a aquellos navegantes que se orientaban con las estrellas y no necesitaban ni sonar ni nuevas tecnologías. No había asesores diciéndote lo que quiere el oyente en cada momento, era simplemente la radio hecha con la intuición de los que habían nacido para esto. Así que nada, un abrazo a la familia y descanse en paz Carlos Pumares. Bueno, de las cosas de la actualidad, ya saben, hemos salvado otra fiesta nacional. Y esta vez, además, con el aliciente de que este último 12 de octubre será recordado como el primero en el que la princesa Leonor acudió como integrante de las Fuerzas Armadas. Desde luego, si algo tienen estos actos institucionales es la carga simbólica de recoger de dónde venimos y proyectarnos al futuro. Un futuro que nos podemos imaginar cómo puede ser o cómo deseamos que sea, pero que en realidad no está escrito. Y precisamente por eso tuvo su puntito simbólico ese momento en el que uno de los padres de la Constitución del 78, como es Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, saludó en el besamanos del Palacio Real a la princesa Leonor. De hecho, como don Miguel ya va con bastón y camina despacito, la princesa y el rey abandonaron su posición de saludo y salieron al encuentro de uno de los hombres que escribieron la Constitución, que ambos, padre e hija, están llamados a defender. De hecho, la princesa hará la jura solemne de ese compromiso en pocas semanas, cuando cumpla la mayoría de edad. Claro, aquí, con el panorama político que tenemos, ayer era inevitable que algunos pensaran aquello de, bueno, cuando doña Leonor sea reina de España, a saber a las cuantas andará la Constitución del 78, a saber cómo habrán dejado Pedro Sánchez y el actual Tribunal Constitucional la Carta Magna, porque ni que decir tiene que en el cóctel posterior al desfile militar y el besamanos, el tema que sobrevoló todos los corrillos aquí y allá fue la situación política que atraviesa España. Una España muy dividida entre quienes no tuvieron problemas en votar a Sánchez el 23 de julio, a pesar de todas las ocasiones en las que ha faltado su palabra, de errores gravísimos como la ley del solo sí es sí, de su política de alianzas con los separatistas, y quienes en cambio están indignadísimos ante la posibilidad de que se conceda una ley de impunidad a los golpistas y malversadores del 1 de octubre. Y por lo que se volvió a constatar ayer en las calles de Madrid, los españoles que acuden como público a los actos del Día de la Hispanidad suelen responder bastante más al segundo grupo. A diferencia del año anterior, Pedro Sánchez no hizo esperar al rey para usarlo de parapeto y se comió de par en par los abucheos del respetable. Abucheos que fueron tan evidentes que no hubo retransmisión institucional que los pudiera ignorar. Más que nada porque lo de ayer, más que silbidos, fue un cántico perfectamente identificable, el famoso
que te vote chapote. La cara de Sánchez en algunos momentos ciertamente fue un poema. De hecho, ayer en Cara de Asquito el único que pudo competir con Sánchez fue Pachi López, que todavía tiene que estar maldiciendo al jefe de protocolo que lo encasquetó entre Santiago Abascal y Cuca Gamarra, entre Málaga y Malagón. Y claro, don Pachi no sabía si mirar a la derecha o a la izquierda y se pasó el desfile mirando al infinito como buscando el horizonte de la niña de Yolanda Díaz. Bueno, a ver, lo que decíamos, lo de los abucheos a Sánchez ya lo hemos comentado, ¿no? No es una situación agradable ni deseable. La fiesta nacional, en el día que debe ser una fiesta para todos los españoles, con el rey de por medio, con la princesa en un día importante para ella, no es lo ideal que haya esa tensión, y menos que se use un cántico que le duele a algunas víctimas del terrorismo que sufrieron el zarpazo de un etarra sanguinario como Chapote. Porque eso, dicen, nos cuentan, le recuerda la herida que llevan encima. También es verdad que hay otras víctimas que dicen que sí, que hay que recordarle a Sánchez cada día la catadura de los pactos que está realizando y con quién los está realizando. Pero, en todo caso, a uno le queda una cierta sensación de vacío, porque más allá del desahogo puntual, a esos silbidos y a ese cántico de ayer hemos llegado porque Sánchez salvó el pellejo político el 23 de julio y porque esos silbidos no le van a parar. De hecho, Sánchez y el PSOE ya se han hecho las víctimas y los ofendidos, porque hay que ver cómo se meten con el pobre presidente y qué poca educación en un acto institucional y la culpa es de PP y Vox y tal y cual. Y miren, a Sánchez lo que realmente le podría incomodar es que, como ha pasado en países como Israel o Polonia, la ciudadanía saliera pacíficamente cada semana o cada 2x3 a recordarle que tiene a mucha gente que no se va a resignar a sus posibles excesos. Claro, entonces ya sabemos lo que pasaría, que a Sánchez le faltaría tiempo para decir que la oposición está agitando la calle, etcétera, etcétera. Porque el sanchismo, no nos engañemos, en realidad lo que le molesta es que la gente proteste, que la gente le critique, mejor dicho. Y si está negociando una ley de impunidad que va a humillar al Estado de Derecho y va a convertir a esos ciudadanos que te abuchean en ciudadanos de segunda categoría ante la ley, pues hombre, habrá que convenir también que estás haciendo muchos méritos para que la gente te abuchee. De hecho, lo dramático de todo esto es que cuando se canta algo como que te vote Chapote, es que realmente Sánchez está pidiendo el voto de Chapote. O por lo menos el voto de la gente del mundillo de Chapote. Porque hoy, sin ir más lejos, el candidato socialista se va a reunir con los portavoces de Bildu y de Junts para pedirles el voto de cara a su investidura. Es decir, estamos hablando de un presidente que, con tal de gobernar, ha pasado de decir que la amnistía era ilegal a reconocer que ya la está negociando. Y que hoy se va a sentar con un partido que no esconde que su principal objetivo es defender los intereses de los presos de ETA. Sánchez no se reúne con Vox, pero se reúne con un partido que él mismo dijo en campaña electoral que todavía no ha dado todos los pasos necesarios para condenar la violencia de ETA como es debido. A mí con Bildu me separa una distancia abismal. Creo que Bildu todavía tiene que recorrer un camino que aún no ha recorrido. Y eso hace que, por ejemplo, en Euskadi nos entendamos de una manera estratégica con el Partido Nacionalista Vasco y allí donde podamos sumar, sumamos con el Partido Nacionalista Vasco y no con esta formación política. Pues hoy Sánchez se reúne con la portavoz de Bildu tan ricamente como se va a reunir también con los portavoces de Junts, el partido liderado por un delincuente fugado, que se dice pronto. Y todavía espérate, porque Sánchez ayer en Los Corrillos no descartó rotundamente que pueda hacer una llamada a Puigdemont, igual que llamó al indultado Junqueras para mostrarle su respeto y pedir humildemente que le permitan sacar adelante y sostener la próxima legislatura. Sánchez se limitó a confirmar que ahora en lo que está es en hablar con los portavoces parlamentarios, lo cual en alguien que cambia tanto de opinión puede significar cualquier cosa. Eso y bromear con la fecha de la investidura, porque prometió que será antes del 27 de noviembre. Es decir, que sigue convencido de que llegará a un acuerdo con los separatistas, pero que no puede garantizar que no sea sobre la campana. En fin, que esta mañana hablaremos largo y tendido de los ecos de la fiesta nacional y de las negociaciones políticas que hoy se retoman, mientras el mundo, ya saben, sigue pendiente de lo que pueda pasar en Oriente Próximo. En la Franja de Gaza hay gente que desde la ventana de su casa puede grabar con el móvil cómo los misiles israelíes caen muy cerca de otros edificios que acaban destruidos, mientras la situación de los civiles palestinos cada vez es más dramática. Y los israelíes, con el trauma de sus 1.300 muertos, están en alerta porque los yihadistas han llamado a un viernes de la ira. La ofensiva terrestre de Israel, por cierto, en la Franja de Gaza no acaba de llegar, pero Israel ya ha pedido a 1 millón de palestinos que abandone
el norte de la franja y que lo hagan en 24 horas, algo que, como ya ha dicho la ONU, es imposible, lo cual te da una idea de lo crucial y lo dramático que puede llegar a ser ese momento en el que miles de soldados israelíes entren en ese laberinto, una ratonera preparada por yihadistas perfectamente entrenados para la guerrilla urbana, y todo en un territorio donde la población civil palestina sigue sufriendo las consecuencias de la barbarie de los tipos que dicen defenderles, los de Hamás, pero que en realidad son sus peores enemigos, porque Hamás ha hecho lo que ha hecho precisamente para que Israel haga lo que está haciendo, porque Hamás, Hezbollah, Irán y toda la compañía no querían que se completase el proceso de acercamiento entre Israel y Arabia Saudí. No quieren que se demuestre que la convivencia entre judíos y musulmanes es posible, y por eso necesitaban provocar a Israel, para que Israel respondiera con sangre y furia. Hamás quiere muertos, y quiere muertos israelíes, pero también palestinos, porque los muertos palestinos alientan la maquinaria del odio de la que vive Irán en su lucha por la hegemonía del mundo islámico. Si a Hamás le importa o le importara la vida de los palestinos de la Franja de Gaza, no habría rechazado, como rechazó ayer, el corredor humanitario que le ofreció Egipto. Israel, por cierto, ha cuantificado en 97 los rehenes que están en manos de Hamás. Si esos rehenes están en los túneles de Gaza o en el Líbano, sigue siendo una incógnita. En fin, una más en este polvorín que nos va a complicar, por cierto, aún más el panorama económico. Al desafío del gas planteado por Rusia se suma ahora el desafío del petróleo. Creíamos que la pandemia era lo peor que habíamos visto, pero por un motivo o por otro seguimos viviendo en un mundo en llamas.